Tengo un Bitcoin existencial y voy a llenarlo. Recordar es volver a vivir, dicen, y quien recuerda aquellos tiempos donde Axie Infinity era de los pocos juegos que podíamos jugar dentro de la blockchain. Un Axie costaba 20 o 40 dólares, cierto. En aquel entonces la comisión de Ethereum podía costarnos más que el propio bichito. Las criptomonedas no tenían la popularidad que tienen hoy, ni los gobiernos estaban tan preocupados como lo están ahora. Existían pocas redes, y muy pocos juegos. Ethereum se podía decir que dominaba a pesar de sus altos pagos al usarla. Gods Unchained nos permitía competir en un juego de cartas bastante interesante. Otra red blockchain que recuerdo de aquel entonces era la de Wax. Allí ya teníamos la fiebre del oro con Prospectors y también un juego que nos permitía viajar al espacio, muy reconocido por muchos a día de hoy, y ese era Alien World, que funcionaba en ambas redes. Pues eran tiempos interesantes, menos proyectos y menos capital, lo que hacía que de una forma u otra también existieran menos estafas. El mundo NFT tuvo su explosión en este 2021, de los cimientos de sus primeros videojuegos fueron creados cientos y cientos de juegos que nos prometían ganar mucho dinero por mucho tiempo: CryptoBlade, Zoogame, Mobox, Dragonary, MyDefiPet, Steve Hero, Overlord, pero ya lo sabemos, perdimos la inocencia, y la gran inmensa mayoría fracasaron, de manera más directa o indirecta, pero casi todos nos fallaron. Plant vs Undead fue de los primeros de la nueva generación. Ese se podría decir que fue el gran crash. El juego pintaba lindo, sus plantas, su mecánica de juego, su economía, sus planes a futuros, nos cautivó a muchos e invertimos muchos por NFT escasos. Todo iba potente hasta que por maniobras de los desarrolladores o por el propio destino, fracasó. Se regalaron miles de plantas a un precio ridículo, menospreciaron a los primeros inversores, cambiaron muchas reglas en poco tiempo y los propios desarrolladores pidieron perdón por su incapacidad de trabajar como debieron hacerlo. Sea mentira o no, la realidad fue que el proyecto se quebrantó. Aún respira, cierto, pero está muy lejos de lo que pensamos que podía ser. Pese a todo seguimos creyendo y pensando que podía ser diferente, y en ese momento llegó alguien llamado Alex que nos prometió corregir los errores que cometió PVU y ofrecernos un juego de verdad, Crypto Cash World, donde la habilidad de cada uno sería importante, una economía robusta, un mercado libre en manos de los jugadores, donde cada auto sería único y tendría mucho valor. Las preventas, aunque con un poco de errores, duraban segundos y eso nos hacía ver que existía mucha demanda. Parecía que todo podría ir por el camino del éxito. Lanzaron su moneda, su crecimiento era fuerte, pero de un momento para otro las cosas se dieron la vuelta. Algunos atribuyen esto a las ballenas, a los haters, otros a los propios desarrolladores con transferencias sospechosas. El comportamiento de Alex tampoco ayudaba, a veces era muy pacífico, a veces muy agresivo con otras personalidades que no apoyaban el proyecto. Llegó un punto que cambiaban la hoja de ruta cada día, sus redes sociales estaban llenas de insultos y de decepción. Alex dejó su cargo a disposición de alguien que no daba la cara, solo tenía un usuario en Telegram. A las pocas semanas esta persona, real o irreal, abandonó el proyecto. El videojuego prometido seguía sin ser lanzado, la moneda se hundía, los moderadores se rebelaban. Finalmente Alex, según declaraciones, vendió su juego a una empresa, jugada muy complicada de verificar en la blockchain, y nos quedamos con la duda si realmente algo de lo que pasó fue verdad, o todo fue una película de Crypto Cash World que a las pocas semanas fue llamado Meta Cash World. Alex a secas eliminó todo el contenido que pudo, pero siempre queda algo en lo profundo del internet, como lo que están viendo. Tengo más que exponer, quizás en un futuro, pero no puedes desaparecer de nosotros, es aconsejable que lo sepan. Entre tantas ideas surgió algo que se autoproclamaba el salvador de los jugadores, el oráculo, un algoritmo encargado de asegurar las ganancias fijas, y aunque ya se nombraba esto desde los tiempos de CryptoBlade, no fue hasta hace poco que CryptoMines lo puso de moda, un juego donde cuentan las leyendas que personas se hicieron millonarias, una moneda que costaba menos de $1 y llegó a valer más de $700, pero su oráculo se encargaba que el precio de entrada fuera el mismo del principio y donde te aseguraba unos beneficios muy ricos con un retorno de inversión magistral. Todo funcionaba exquisitamente, las reinversiones y los nuevos jugadores mantenían el proyecto a flote, y la competencia comenzaba a hacer promesas de hacer un videojuego superior a este, y eso ya lo sabemos, cuando copian algo es un síntoma beneficioso. Lo que sucede que en la blockchain nada está escrito, y nada puede crecer eternamente. La duda era si tan brutal subida vendría acompañada de una caída estrepitosa, y si los cimientos podrían aguantarla.
Eternal tocó su máximo histórico por unos segundos, los videntes y suertudos allí vendieron, comenzó su bajada fuerte en pocas horas, marcó varios pisos, quizás $100 podría sonar resistente, aunque muchos se quejaban de esa pérdida de más del 50%, otros compraban ese valor, y el oráculo seguía en pie. Los desarrolladores no tardaron en culpar a las ballenas y al pánico, pero realmente no podemos saber quién está detrás de esas supuestas ballenas, sin culpar a nadie, pero nadie puede asegurar que sus desarrolladores no sean parte de esas ballenas. Entre misterios y miedos el Eternal no pudo resistir los 100, tampoco los 50, y allí el fracaso dominó y destruyó la liquidez de recompensas, rompiendo completamente el juego. La historia de Cryptomines continuará con un supuesto reinicio, pero para mí la verdad, esta maniobra de los desarrolladores solo pone más en dudas la identidad de esas frías ballenas. Algunos aseguran que la red de Binance está corrupta, que todos los ladrones viven allí, pero lo cierto que las demás redes también tienen sus pecados con mucha menos demanda. En Polygon Matic los rug pull no han sido pocos, en Wax muchos proyectos han fracasado por falta de interés o por poca originalidad en sus desarrolladores. Farmers World, su producto estrella a día de hoy, aunque ha dado mucho dinero a sus primeros inversores, sus capítulos hasta ahora no son muy diferentes a la historia de Cryptomines. Cierto que aún puede ser rentable, pero ya sabemos lo peligroso que es. Así que no pensamos que sea un tema de redes, las personas estamos en todas y nuestra ambición puede ser la precursora de la corrupción. Los NFT seguimos pensando que son el arte del futuro y los juegos blockchain pueden ser la libertad soñada por los jugadores, pero estamos en un punto donde todos somos los culpables y nos será muy utópico llenar de luz la oscuridad. ¿Será posible que podamos ganar sin que alguien pierda? No lo sé, solo sé que si tienes un Bitcoin existencial deberías unirte a nosotros.